Continuamos con esta última ponencia del primer día del Quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Nuestro siguiente ponente es Jason Germán Méndez Góngora de Colombia y su ponencia Participación y Tecnologías Digitales. Bienvenido, Jason. Muchas gracias. Bien, la ponencia está basada en los estudios que estoy adelantando actualmente en la maestría en educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues por cuestiones de limitación y de tiempo solamente presentar la primera parte, ya que pues es mucho más extenso el trabajo que se está haciendo. Entonces, como ya dije, es parte del proceso investigativo que se está siguiendo en la maestría de la Universidad Javeriana, y cuyo objetivo principal era encontrar o establecer la relación bilateral o multilateral que se establece entre 4 conceptos básicamente: juventud, participación, ciudadanía y TIC, pero pues en este caso el punto de partida son las TEP. Para los que no la conocen, dentro de las tecnologías de la información han venido surgiendo ciertas palabras que comienzan a demostrar un énfasis particular que se le da a las, como ya todos sabemos, TIC pues hace referencia a las tecnologías de la información y el conocimiento. Posteriormente hicieron las TAC, que eran las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y desde hace unos 2 o 3 años en España particularmente ha venido presentándose y desarrollándose el concepto de TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. En un momento esa fue la intención, identificar qué son ese tipo de tecnologías y cómo se manejan, pero pues a lo largo de la investigación y el proceso teórico que se ha venido realizando, fue necesario pues ampliar un poco también ese concepto de TEP. Entonces, el trabajo de investigación, como ya se dijo, pues es la relación entre juventud, participación, ciudadanía y tecnologías. Y pues se parte del hecho de que hoy se habla mucho de participación. Los gobiernos constantemente están llamando a la participación de todos sus ciudadanos, y pues de manera particular en las escuelas nosotros también hablamos de la participación. Entonces los jóvenes, los niños que tienen ciertos derechos, y uno de sus derechos políticos, uno de sus sociales es la participación. Pero pues hablar de eso ya crea un problema en sí mismo, porque no se sabe bien qué es participación. Entonces el primer punto en esta ponencia en el primer punto de esta ponencia se va a intentar definir qué se entiende por participación. Un segundo aspecto del trabajo es hablar de manera particular de la participación juvenil. Sabemos que todos los sujetos somos seres políticos y como tal pues estaríamos llamados a ser partícipes dentro de la sociedad o dentro de la comunidad en que vivimos. Pero pues dentro del trabajo de investigación se ha elegido la juventud por 2 aspectos particulares. El primero de ellos es porque la juventud ha estado relegada en muchos momentos frente a la participación. Claro, hablamos de que los jóvenes tienen espacios, tienen lugares de participación, se les invita, se les hace el llamado, casi que a gritos se les pide que participen políticamente, pero pues los espacios que se ofrecen son muy pocos al respecto. La segunda razón por la que se estudia la participación juvenil es porque este tipo de participación que se estudia está muy ligado con las nuevas tecnologías o con las tecnologías digitales, y la juventud pues tiene una ventaja bastante grande porque está ya familiarizada con esas tecnologías y pues las utiliza de forma cotidiana. Entonces la idea es mirar cómo se puede orientar ese uso cotidiano de las tecnologías para procesos más políticos como la participación y la ciudadanía. Entonces, ¿qué es participar? Participar en primer término es mucho más que intervenir u opinar. Entonces creemos que en algún grupo los propios jóvenes participan en algún proceso, en algún momento, porque intervienen, porque dicen, porque hablan o porque dan su opinión. Eso pues de por sí es solamente intervención o la opinión de ellos, pero la participación es mucho más que eso.
Para participar dentro de nuestro contexto contemporáneo tenemos que partir de que más allá que sujetos abstractos como lo propone la filosofía moderna o Descartes, el sujeto eterno, el cogito universal que supera cualquier tipo de individualidad, tenemos que decir más bien que en la participación intervienen son subjetividades que están en constante construcción social, que se construyen a medida que se van desarrollando, pero que de la misma manera, según Berger y Luhmann, construyen la sociedad en la que se encuentran. En segundo momento, también se puede decir que la participación desde Aristóteles tiene una doble función, que es la de debatir y la de tomar decisiones. Entonces es una parte un poco más teórica, cognitiva, en donde se aclaran las ideas, en donde precisan conceptos, y a partir de esa precisión se ha de tomar decisiones. Verba et al., pues siguiendo también la definición de Aristóteles, va a añadir que la participación es la capacidad de influir y transformar la realidad desde necesidades concretas. Entonces, este tipo de participación tiene que partir de la realidad, de la construcción propia de cada una de las subjetividades que interviene para proponer soluciones o respuestas concretas a lo que se está discutiendo. Y además Pares dice que participar no es otra cosa que tomar parte de las decisiones en común. Entonces ya con esta primera, pues aunque vamos a seguir hablando del término participación, con esta primera aproximación ya podríamos decir que los jóvenes no participan dentro de nuestra sociedad, no participan verdaderamente dentro de las comunidades en las que se mueven y infortunadamente tampoco participan verdaderamente dentro del ambiente escolar. Porque pues si vemos los espacios para debatir y discutir son muy pocos, particularmente si seguimos viendo la escuela como una estructura jerárquica donde los jóvenes solamente van a recibir instrucción, donde los jóvenes solamente van a obedecer lo que los adultos, lo que los maestros o las directivas han dicho. Y por otra parte, pues se podría decir que tampoco los jóvenes participan porque en la toma de decisiones en común, pues poco se les escucha, o si se les escucha, pues no se les tiene la consideración necesaria. Aquí hay que hacer una salvedad para continuar, y es que la sociedad de Aristóteles, diríamos que en teoría es muy diferente a la nuestra. En la sociedad aristotélica, en la sociedad ateniense del siglo IV a.C., los ciudadanos solamente eran los hombres mayores de edad libres, es decir, solamente se le podía considerar ciudadano, solamente podía participar en la política de la ciudad, en la toma de decisiones y en la discusión de las mismas, aquellos hombres que poseían ciertas riquezas, cierto estatus, y pues además que eran atenienses por nacimiento. De esta manera se deja de lado de una vez a las mujeres, a los niños, a los esclavos y a los extranjeros. Y pues diríamos que 24 siglos han sido suficientes para cambiar ese ideal, pero al parecer no es así, ya que hoy parece mantenerse esa misma costumbre o esa misma práctica. Si vemos un poco de historia reciente, las mujeres han tenido que luchar y luchar bastante para poder defender esos derechos que les convienen, que les son por su propia existencia y que aún no están del todo garantizados. Y los jóvenes, por otra parte, están comenzando a hacer lo mismo. Entonces, en la antigua Grecia, los jóvenes y los niños solamente eran tenidos como adultos en potencia, adultos de segunda mano, cuyo valor social solamente iba a llegar a su plenitud cuando llegaran a la mayoría de edad. Y hoy más o menos es lo que vemos en nuestra sociedad, porque a los niños y a los jóvenes les impedimos que participen en la decisión, en las decisiones que se toman a nivel político, y solamente se les permite participar en esa toma de decisiones cuando cumplen los 18 años. Casi que si los 18 años o la ciudadanía que se tiene a partir de allí les diera un poder mágico para participar, les diera la conciencia de hacerlo de forma plena y de forma autónoma, pero pues dentro de la revisión bibliográfica se ha visto que no es así. Entonces, ese ideal de que todos participemos, de que todos somos ciudadanos en la actualidad, no es del todo cierto, y siguen quedando rasgos de la sociedad ateniense del siglo IV. Gayfus además va a decir que participar es la manera de tomar parte, creo que queda una repetición, participar es la manera de tomar parte de forma activa en las decisiones del lugar en que se habita, desde la propia biografía. Esto incluye a todos, incluso a los olvidados de hoy. El término de la biografía es básicamente la
el posicionamiento o el reconocimiento que cada una de las personas tiene dentro de la sociedad. Entonces, ser ciudadano desde la propia biografía, ser ciudadano desde el ser hombre, desde el ser mujer, e incluso desde todo lo que se habla hoy de la comunidad LGBTI, desde el ser niño, desde el ser joven, desde todas las condiciones de pobreza, tal vez de limitación que se tienen. Pero es precisamente esa biografía la que debe tenerse en cuenta a la hora de hablar de ciudadanía. Dueñas y García también dirán que la participación se puede asumir como una técnica, como un proceso, un medio, un instrumento, una herramienta, una habilidad, una actitud, un estado de ánimo o de conocimiento, una estrategia, pero también una manera de comprender la condición humana, las relaciones sociales, una forma de afrontar la realidad, una forma de pensar y sentir, de percibir, plantear y solucionar problemas. Pues tal vez hay muchas características y muchos verbos, pero es una forma como Dueñas y García presentan todo lo que es un ser humano y todo lo que es una biografía. Y si vamos a mirar, cada uno de estos procesos o habilidades son propios en cada uno de los seres, de los ciudadanos de los que hablamos hoy, y por eso se prefiere sintetizar todo en la palabra biografía. En un ideal o en una sociedad que se considera democrática, de manera ideal, todos deberían participar. Y para ello, pues habría que ejercer desde el alto estamento, incluso desde nuestras propias preconcepciones sociales y culturales, habría que dejar de lado dos cosas. Primero que todo, hay que dejar de lado el ideal de una sociedad panóptica promovida por la sociedad de control, según Foucault. Es decir, ya pues más adelante lo retomaré, pero a los jóvenes se les mira todavía con cierto resentimiento, con cierto recelo, con cierta sospecha, y por eso se les debe vigilar constantemente. De manera particular, en la sociedad colombiana, las últimas leyes sobre infancia y juventud tienden hacia eso. El joven tiene que estar vigilado, sobreprotegido, tiene que estar cubierto por todo lado, no solamente por la delicadeza de su existencia, sino porque en el fondo se teme o se le tiene una percepción negativa y se cree que en cualquier momento puede llegar a cometer algo malo o a salirse de la normatividad. Otro de los preconceptos que hay que dejar de lado es que los jóvenes deben dejar de ser subvalorados, vistos con sospecha, que por eso deben ser vigilados, y además como ciudadanos de segunda mano o ciudadanos incapaces. Entonces, ciudadanos de segunda mano pues viene de la cultura griega, en donde los jóvenes solamente valían como posibles o como futuros ciudadanos y no como ciudadanos en el momento. Y a veces a los jóvenes se les trata como incapaces, es decir, se les da pocas oportunidades de participar, pocas posibilidades de debatir o de tomar decisiones, porque se considera que la adolescencia es una etapa difícil en donde los jóvenes no tienen la suficiente madurez para hacerlo. Los jóvenes, los sujetos en general y los jóvenes en particular quieren que se les escuche, quieren comunicar sus ideas y su descontento, buscan tener algún tipo de injerencia en su entorno y pretenden hacerse visibles. Nosotros sabemos que la juventud de manera particular es una etapa de luchas, de sueños, de ideales, por eso es que de búsqueda de identidad, por eso es que pues se multiplican tan fácilmente las barras de equipos de fútbol o los grupos musicales o con algún interés o afinidad en común, porque se busca ser reconocido, se busca que las ideas que se tienen las tengan otros, se puedan manifestar, se puedan decir. En últimas, se busca la juventud busca visualizarse, busca hacerse presente dentro de una sociedad que, como lo dice Martínez, se ha caracterizado por ser adultocentristas. Son los adultos los que construyen las leyes, los que construyen la sociedad y relegan muy pocos espacios a la juventud, aunque teóricamente se les dice que tienen la plenitud de derechos. Entonces, en este sentido aparece una contradicción cotidiana. Por un lado, se promulga y se promueve una participación de todos, y si vemos, pues en el caso concreto de Bogotá se habla mucho de las mesas de participación juvenil, de las políticas de la juventud, del papel que tienen los niños, las niñas y los jóvenes, y la voz que ellos tienen y la posibilidad que tendrían de participar. Pero pues infortunadamente eso se queda en el papel, porque en la práctica la participación juvenil se relega solamente a momentos específicos de participación política tradicional. Entonces es un ejemplo.
En la escuela, en los colegios decimos que los jóvenes deben participar, deben apropiarse en las discusiones y en las decisiones que atañen a la misma institución, pero a ellos solamente se les da ese espacio en el momento de las elecciones para personero estudiantil. Entonces, durante 1 o 2 meses los personeros se presentan, hacen sus presentan sus propuestas y toda esa ideal de participación se reduce al momento en que el joven decide ir y votar por alguno de los candidatos presentes. Lo mismo nos sucede a los adultos dentro de la sociedad en general, y es que por mucho que se nos hable de la participación y la posibilidad que tenemos para hacerlo, todo eso queda relegado a la vinculación a partidos políticos o a la vinculación o en el momento de ejercer el voto. Y es acá donde las tecnologías digitales entran a jugar un papel muy importante, porque esa contradicción cotidiana se ve elevada, se ve potencializada precisamente por las dinámicas que están integrando a la cotidianidad las tecnologías digitales. Todos sabemos, los que utilizamos este tipo de tecnología, sabemos que en red todos podemos hablar, todos podemos debatir, todos podemos colocar nuestros puntos de vista, habrá algunos que se molesten, habrá otros que insulten, pero está por lo menos la posibilidad de que todos hablen, de que todos propongan lo que piensen, aunque vayan a ser criticados por eso. Y constantemente este tipo de debates se presentan, pero también las personas participan cuando retuitean, cuando dan un me gusta, cuando colocan un más, cuando comparten frases, memes, imágenes de los otros. Es decir, dentro de la vida digital o dentro de la cibercultura, esa manera de participar, aunque pues no es una participación de forma directa, esa manera de participar se presenta de manera cotidiana, de manera permanente, de forma diaria, mientras que en la vida fuera de línea, en la vida offline, la participación solamente se reduce a un momento en donde hay elecciones y, como sabemos, pues el momento previo donde todos los candidatos están dando sus respuestas y prometen y dicen tantas cosas, pero al final pues todo eso se queda en buenas intenciones y a los ciudadanos se nos reduce a cifras, a números de votantes por uno o por otro candidato. Entonces, esta manera de ver la participación y la ciudadanía desde los jóvenes se presenta de por sí como un rechazo a la política tradicional. Algunos, y pues creo que es un comentario muy común, llegan a decir que los jóvenes son apáticos a la política, no les interesa la política, prefieren huir de la política por 2 razones. Simplemente porque el devenir histórico, porque nuestra historia los ha llevado a eso, es decir, no les ha ofrecido los espacios suficientes de participación, y otros porque ellos mismos pues han asumido esa posibilidad o esa posición y prefieren alejarse, les aburre, les cansa la vida política, y por eso es que dentro de las elecciones que se presentan pues la participación juvenil es bastante baja. Y dentro de esta línea, 2 autores que son claves dentro de mi marco teórico, que es Germán Muñoz y Rocío Rueda, colombianos los dos, van a decir que los jóvenes no son apáticos a la política, sino a la forma tradicional de la misma. Ellos son apáticos a pertenecer a grupos, a partidos políticos, a movimientos sindicales, pero la política, que es una dimensión esencial del ser humano, ellos la viven de otra manera. Rueda, que ha venido estudiando este tipo de ejercicios políticos y ciudadanos en comunidades constituidas por jóvenes, demuestra que la apatía es directamente a la forma tradicional de hacer política, más no a su propia dimensión política. A los jóvenes se les exige que sean responsables, que asuman una posición crítica con su comunidad, pero casi que se les lleva solamente a que lo hagan desde estructuras estáticas y lejanas que, pues lógicamente, como sabemos, la autoridad para ellos, cuando se convierte en autoritarismo, les produce ciertas náuseas y ciertos rechazos. Los jóvenes son seres políticos, son ciudadanos, pero a su manera. Ellos prefieren ser y actuar en su realidad desde otras posibilidades, y es lo que va a demostrar Rueda cuando estudia 6 grupos de jóvenes en Colombia, y va a ver que sus acciones políticas y ciudadanas son más de compromiso social y cultural.
y que esa supuesta apatía que le indicamos, que le señalamos a los jóvenes, se transforma en una capacidad creadora y solidaria que busca soluciones concretas a necesidades particulares. Y esa parte de las soluciones concretas a necesidades particulares nos recuerda directamente a Aristóteles. Entonces diríamos que es de hacer política se hace básicamente desde una tradición aristotélica sin que ellos necesariamente lo conozcan o lo manifiesten así. Muñoz dirá lo siguiente: resulta paradójico que los jóvenes cada vez estén más presionados para que asuman sus responsabilidades personales y colectivas, pero al mismo tiempo carecen de los recursos necesarios para poder ejercer de manera efectiva la ciudadanía. Ello puede explicar en parte los sentimientos de rechazo y alejamiento de la política institucional, la aparente apatía y las formas de acción colectiva que rompen con los canales políticos tradicionales. Entonces, esos canales, esas formas alternas de hacer política, ¿en qué se basan? En el voluntariado y la solidaridad social, en el trabajo en causas que se ubican en el terreno de la vida cultural. Entonces, es básicamente lo que quieren mostrar Muñoz y Rueda al decir que el rechazo por la política tradicional no es necesariamente un rechazo por la vivencia de la política en los jóvenes. Esta nueva forma de entender la participación política y de entender la ciudadanía requiere de nuevos espacios. Entonces, las nuevas formas de compromiso político y de acción ciudadana no solo requieren de nuevas características en los sujetos, pues ya tenemos sujetos que están promoviendo participación y ciudadanía de otra forma, sino que esta nueva forma de ver la política exige nuevos espacios que no se encuentran ya en los espacios físicos de la política tradicional, en el Congreso, en los consejos o demás, sino que estos nuevos espacios con los que los jóvenes cuentan y que los que han venido desarrollándose casi desde que nacieron son precisamente las tecnologías digitales y el Internet. En estos nuevos espacios los jóvenes cuentan con una ventaja frente a las generaciones mayores, que somos la mayoría de nosotros, pues ellos han tenido una cercanía a las tecnologías digitales y pues han desarrollado un dominio frente a las mismas. Y pues acá se puede dar todo el debate que habla de los nativos digitales, que no necesariamente los que nacieron en cierta época manifiestan ya un conocimiento adecuado de las nuevas tecnologías, pero sí podríamos decir que por lo menos están mucho más familiarizados que las generaciones anteriores. Pues, como esto es solamente la primera parte del trabajo de investigación que se está haciendo, entonces se pueden dar unas conclusiones parciales, que es básicamente responder a la pregunta: ¿qué ofrecen las tecnologías digitales frente a los nuevos procesos de participación y ciudadanía? Lo primero que ofrece son espacios de debate y discusión donde todos pueden llegar a tener las mismas posibilidades de hablar y ser escuchados. Aunque esto genere controversias o discusiones, está la posibilidad de expresarse, pues lógicamente hay compañeros que están trabajando dentro de una línea que es la ciberética, que es la posibilidad de crear espacios donde la ética brille no por su ausencia sino por su presencia, y donde la posibilidad de debate y discusión deje de estar llena de la pasión o tal vez de la emoción, de la emotividad de los jóvenes, sino que más bien comiencen a mantenerse dentro de ciertos límites. Claro que a veces cuando se normatizan tantos espacios simplemente dejan de ser funcionales para la juventud. ¿Qué más ofrecen las nuevas tecnologías? La posibilidad de contar con la opinión de la mayoría a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues infortunadamente esto no se ve dentro de las políticas públicas del Estado, pero sí muchas de las decisiones que toman los jóvenes, que toman a veces el comercio, que nos lleva nos lleva bastante ventaja sobre esto, está basado en eso. Y en ese sentido sabemos que Facebook que todo ese juego que hace con los me gusta, con los mensajes que se comparten y demás, es en últimas una teoría o una práctica económica, ya que los gustos, las opiniones de los jóvenes o de los que participan allí son vendidos a las empresas que pagan buena cantidad de dinero para conocer qué es lo que quiere la gente o qué es lo que le gusta a la gente. Entonces, la toma de decisiones es mucho más democrática, mucho más participativa, mucho más amplia, o por lo menos se permite la posibilidad de escuchar a muchas otras voces.
Además de esto, se permite la autocomunicación de masas, que es un término de Castells y de Rey, dos autores españoles, que son paralelos a los medios tradicionales de información. Entonces, las nuevas tecnologías nos permiten no solamente tener la visión o la postura o la presentación de las noticias de los medios de comunicación tradicionales, que por lo general sabemos que tienen intereses políticos y económicos particulares, sino que los propios jóvenes, la propia masa, la propia multitud se vuelven la fuente y en el sujeto de la información que produce. Además de esto, pues hay un aumento potencial de la conexión entre sujetos. Entonces, los seres humanos ahora podemos comunicarnos mucho más fácil, inclusive si somos de diferentes generaciones, lo que antes era un poco más complicado. ¿Qué más nos ofrecen las tecnologías digitales? Que la distancia espacio-temporal dejara de ser una cuestión relacionada solamente con la geografía. Entonces, la geografía ya no determina el espacio de separación o cercanía de dos personas, o el espacio temporal de lejanía de acercamiento de dos personas, sino que los espacios y los tiempos se han vuelto más relativos. Además que los intereses y las luchas personales o locales se comienzan a encontrar referentes a nivel mundial. Entonces hay páginas especializadas precisamente en recibir las propuestas o las iniciativas de las personas para presentarlas a una comunidad mucho mayor y así comenzar a crear una masa o una multitud que apoye mucho más ese tipo de intereses o de luchas locales. Entonces, lo que se vuelve, bueno, acá también hay una diferencia o un aporte importante, y es lo local. Algunos autores están hablando de que la nueva realidad es local, es decir, es global y local al mismo tiempo, y que lo local influye en lo global de la misma manera como lo global está influyendo las realidades locales. Además de esto, hay nuevos espacios de participación que potencializan las iniciativas individuales, y pues se dice que toda propuesta de cambio encuentra en Internet algún espacio. Las más disparatadas de las propuestas, de las opiniones o de los intereses, siempre va a haber un blog, va a haber un foro, va a haber una noticia, una imagen, un video, un meme, que le permita a las personas saber que eso que piensan, que aquello por lo que se interesan, no es solamente un deseo personal, sino que hay muchas otras personas que están dentro de la misma línea. Además, las nuevas tecnologías ofrecen que el offline se nutra con las experiencias y vivencias que se encuentran en lo online. Es decir, las nuevas formas de participar y de ser ciudadanos a nivel mundial, podemos acceder a ellas, podemos mirar cómo se es ciudadano, cómo se participa en diferentes sociedades, al tiempo que lo online, que no es solamente la virtualidad desconectada de la realidad, sino que esa realidad online encuentra espacios de presencia en la ocupación de lugares públicos, que es lo que demuestra Cast. Se me olvidó ahora. Es precisamente donde va a hablar de todos los movimientos que permiten la autocomunicación de masas, que permiten la ocupación de espacios públicos, como la Primavera Árabe, los indignados, el movimiento de Occupy Movement y la revolución de los pingüinos en Chile. Y las nuevas tecnologías, al ofrecer nuevas posibilidades, plantean nuevos retos para la escuela y los que participamos en ella. Entonces, ¿cómo frente a todo esto la escuela no puede quedarse apática, no puede quedarse lejana, no puede quedarse inmóvil, sino que tiene que también comenzar a mirar que los jóvenes que están en contacto directo con las tecnologías digitales están pensando y están representando un mundo de una manera diferente, y cómo desde allí se puede estar repensando también el propio proceso educativo. Para finalizar, y es en donde va la investigación que estoy realizando, hay una nueva orientación, y es que al principio de la investigación se consideró que la participación política era sinónimo de ciudadanía, o en otras palabras, que entre mayor participación política, más ciudadano iba a ser una persona o iba a ser un sujeto. Pero Muñoz no va a hablar de una ciudadanía, porque para él hablar de una ciudadanía es encasillarla, cuando un fenómeno como la juventud no se puede encasillar. Entonces, por eso Muñoz prefiere hablar de las ciudadanías, ya que estas hacen referencia a la manera en que cada uno de nosotros actúa en un mundo de acuerdo a la idea que tenemos de una sociedad
intenta mejorar la sociedad en la que vivimos sería una acción de tipo ciudadano, y en ese sentido habría tantas ciudadanías como personas, y no una única ciudadanía que muchas veces se puede confundir con lo que nosotros conocimos en nuestro tiempo escolar como la cívica. Entonces, ser un buen ciudadano no es tener o cumplir las normas de cívica, sino la manera de ser y existir en el mundo que ayude a mejorar esto. Esto ha llevado a que se tenga que separar casi que de forma radical estos dos conceptos de participación y ciudadanía. Entonces, la participación política es la manera como se influye, se discute dentro de una sociedad para que la toma de decisiones sea de forma comunitaria, pero la ciudadanía es la manera como cada quien vive y desea construir un mundo mejor. Y en ese mismo sentido, entonces, las tecnologías digitales no solo promueven la participación política desde el sentido aristotélico, sino que además son mediaciones para las nuevas ciudadanías. Entonces, esta última diapositiva se llama así porque ha tenido esa nueva orientación. Entonces, las tecnologías digitales sirven tanto para la participación política como para la ciudadanía, teniendo muy claro que, aunque los dos términos están relacionados, son diametralmente opuestos. Muchas gracias. Bien, agradecemos al ponente Jason Méndez. Las personas que tengan preguntas, con mucho gusto pueden plantearlas en el chat o pueden hacerlas en manera de audio a través de las opciones que están en la parte inferior derecha de sus pantallas. Juliet pregunta que por qué trabajar con autores colombianos y no de otros países, ya que el mundo está vivenciando la era digital. Pues para Juliet, claro que se están trabajando autores de otros países, de manera particular Reich y Castells, Castells con 2 libros, con Comunicación y Poder, y se me escapó ahora el otro. Bueno, el que habla sobre los movimientos de los indignados en Islandia, en los países árabes, en Estados Unidos, porque pues para ellos, ellos son los que van a trabajar de manera particular el término de tecnologías del empoderamiento y la participación. Lo local o los autores colombianos se trabajan de manera particular, tiene que ver con las maneras de ser y existir como jóvenes participativos y como ciudadanos. De manera particular, Muñoz, que es parte del CINDE, que es el Centro de Investigación de Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, ha tenido un desarrollo bastante fuerte frente a lo que de lo que se trata ser un niño, de lo que se trata ser un joven dentro de nuestra sociedad particular, porque pues sabemos que ser una persona, ser un joven de manera particular dentro de nuestra sociedad no es lo mismo que serlo dentro de los países de primer mundo, los países, no sé, tal vez africanos. Entonces, en ese sentido sí, lo que tiene que ver con las tecnologías del empoderamiento y la participación, la autocomunicación de masas y todo lo que tiene que ver con los movimientos de redes sociales, tiene autores internacionales, pero lo que es un poco más de la subjetividad, como la juventud y la ciudadanía, pues se ha optado por autores colombianos. Mauricio Alejandro Arevalo menciona: saludo cordial, Jason. Buena parte de la gente del sector rural no cuenta con tecnologías digitales como las redes sociales o el internet. ¿Cómo enseñar y concientizar a la gente del campo para poder sacar provecho a estas nuevas tecnologías y en sí a tener espacios de participación? Tal vez que las personas del campo no accedan a las tecnologías digitales puede llegar a ser un poco tal vez prejuicioso, o tal vez que su interés no va por ese sentido. Por ejemplo, Rueda presenta dentro de los grupos que estudia, va a presentar a la comunidad NASA en el norte del Cauca.
una comunidad que busca mantener sus raíces, busca mantener su propia lengua, su propio gobierno. Entonces nosotros sabemos que ellos escogen gobernantes, ellos tienen sus propios juicios, su justicia generalmente la hacen en comunidad, y pues uno creería que una comunidad indígena como estas poco utiliza o poco puede aprovechar las tecnologías, porque pues su vivencia de comunidad es mucho más tradicional. Y Rueda va a demostrar que no, que precisamente dentro de estas comunidades las generaciones jóvenes que tienen una tradición muy fuerte de lucha cultural, de lucha política, están buscando precisamente manifestar toda esta lucha, toda esta tradición a través de las nuevas tecnologías. Entonces la comunidad NASA tiene un grupo de jóvenes que trabajan fuertemente, tienen una radio en línea en donde constantemente están presentando las iniciativas propias del pueblo y la cultura NASA. También participan en comunidades internacionales, de manera particular con comunidades mexicanas, en donde comparten experiencias, en donde comparten tradiciones, y en donde están compartiendo una vida comunitaria mucho más indígena y mucho más tradicional. Entonces yo pienso que los jóvenes son precisamente en este momento el motor que los está jalando, y aunque buena parte de la población rural de nuestro país no posee acceso a las nuevas tecnologías, poco a poco sus jóvenes o las generaciones jóvenes irán accediendo a ellas con el uso político, con el uso participativo, con el uso ciudadano que desean. Es decir, aquí las comunidades no es que sirvan para todo, pero sí pueden ser una mediación fuerte y potente dentro de las necesidades y dentro de las luchas políticas que cada quien quiera presentar. La participante Pilar menciona o pregunta, ¿cuál es la relación didáctica de las TEP con las exigencias pedagógicas que los jóvenes hoy solicitan? El punto es que, y una de las cosas que se ha podido descubrir dentro de la investigación, es que las tecnologías digitales o las nuevas tecnologías, en su mayoría o en su gran parte son subutilizadas por los jóvenes. Ni siquiera podríamos decir que la mayoría de los jóvenes, o por lo menos del grupo que se está estudiando, entienden y vivencian las tecnologías como TIC. O sea, para ellos no son tecnologías de la información y de la comunicación, sino que son más bien tecnologías que se prestan para el ocio, para la diversión, para la conexión de tipo social, para buscar amigos, videojuegos o algún tipo de distracción. Entonces, la idea es precisamente mostrarle a los jóvenes que las tecnologías son mucho más, y pues en este caso concreto, que son mecanismos, que son mediaciones que les ofrecen, que les dan poder, que les permiten participar, que les permiten ser ciudadanos desde sus propias características, desde su propia bibliografía, y que las dejen de ver simplemente como recursos para buscar diversión o para divertirse o pasar el tiempo dentro de los momentos de ocio. Sí, Mónica, que cuando me refiero a Reich es Dolors Reich, que es una antropóloga, psicóloga catalana, que que es casi que una de las creadoras del término, y es de las que en este momento hablan bastante sobre las TEP. Bien, vamos a concluir con las últimas dos preguntas, y las preguntas que queden pendientes, por favor, las hacemos en el foro de la conferencia. Ya les voy a facilitar el enlace para que puedan plantearlas allí. ¿Puedes escoger otra pregunta, Jason? Por orden voy a escoger las dos que siguen, que es la de Denis Andrea. Buenas noches, ¿cómo puedo incluir las tecnologías digitales dentro de la educación preescolar? Pues frente a eso, Andrea, yo pienso que más que incluirlas es aprovechar lo que los jóvenes ya tienen. A veces creemos que
que incluir nuevas tecnologías en la educación es tener equipos, es tener elementos, es tener dispositivos, es tener computadores, es tener tabletas, y conozco de primera mano el proceso en que está siendo computado para educar, y la fuerte crítica que se le ha hecho, porque pues el presidente Santos y Computadores para Educar se han encargado de llenar muchos colegios de tableros inteligentes, de aulas inteligentes, de computadores y de tabletas, pero en muchos sectores, incluso en muchos colegios dentro de nuestra ciudad, esos dispositivos han quedado encerrados porque los docentes o le tienen miedo o no saben cómo incluirlas. Y no es tanto que se incluyan o que los niños las tengan o las manejen, sino más bien qué tipo de competencias se están desarrollando con ellas. Entonces, cómo los niños de preescolar pueden interactuar, aprender colores. A veces es mucho más fácil dibujar o colorear a través de ellas, sin que eso signifique que la ausencia de las mismas vaya a influir dentro de su formación. Y si vamos a mirar, bueno, yo trabajo en un colegio público, y puedo notar que aunque el sector donde estoy no es de un estrato alto, sí los padres de familia, como decía uno de los ponentes anteriores, los padres de familia tienen acceso, o por lo menos intentan estar dentro del mundo de la conexión y dentro del mundo de los dispositivos tecnológicos, y dentro de esa misma línea a los niños se les está, no sé si el término sea correcto, exponiendo de forma muy temprana este tipo de tecnologías de forma no direccionada, es decir, se le suelta al niño el celular, la tableta, además, para que se entretenga y que no moleste durante un buen momento. Pero pues esa no es la idea ni dentro de la escuela ni dentro de la familia, sino que siempre que se acceda a un dispositivo digital, que se tenga una intencionalidad pedagógica. Entonces, en el grado preescolar, si es para desarrollar competencias o para desarrollar motricidad, pues hay muchas herramientas para hacerlo, pero si es solamente utilizarlas o meterlas por meterlas dentro del aula, creo que no hay ningún sentido. Y aquí había otra, bueno, las tantas que hay. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay participación si no tienen los recursos necesarios? Padre Adriana Camargo, los recursos, como venía diciendo, no son solamente los dispositivos que se tengan. Digamos, hace unos 4 años hice un diplomado sobre dispositivos digitales y educación en la Universidad Nacional, y en su momento el viceministro de Educación decía que más importante que el dispositivo eran las dinámicas que creaban. Entonces él colocaba un ejemplo, decía, bueno, hoy hablamos de foros y decimos que en internet existen muchos foros, pero el foro no nació ni comenzó a existir con las tecnologías digitales. Entonces él decía, más allá que crear foros en internet, es la posibilidad de crear foros para que los jóvenes o para que los niños puedan participar, puedan ser escuchados, puedan dar su opinión sobre un tema. Y entonces él daba, por ejemplo, una posibilidad. Entonces, que el profesor, hablando de una experiencia que él había conocido de primera mano, entonces el profesor distribuía entre sus alumnos manitos con me gusta o no me gusta, y constantemente, a medida que iba pasando su clase, iba haciendo las preguntas: esto se ha entendido, esto no se ha entendido, que podemos abordar esto, no podemos abordar esto, y simplemente los jóvenes levantaban la mano de si les gustaba, y pues el profesor más o menos iba teniendo idea de cómo se iba desarrollando su clase. Entonces, más allá del dispositivo propiamente, lo importante es tener en cuenta la intencionalidad con las que se utilizan. Por eso, dentro del estudio que estoy realizando, bastante bien direccionado en ese sentido, poco se habla de los dispositivos, o poco se habla de las herramientas o del software que existe para manifestar indignación, o para crear o para posibilitar participación en ciudadanía. Se prefiere más bien hablar de qué es propiamente para los jóvenes la participación, de qué es la ciudadanía, y cómo después de eso las tecnologías digitales pueden ayudar
dentro de esas dinámicas, pero no es que las tecnologías de por sí mismas las generen o las creen, pero sí pueden orientar o pueden potencializar eso que ya ha comenzado a desarrollarse en los jóvenes y en los niños. Veo bastantes preguntas, les pido el favor, pues por cuestiones de tiempo, que esas mismas preguntas que tienen allí las transcriban, las copien en el foro respectivo, que con mucho gusto les responderé a cada uno de ustedes. Bien, agradecemos a nuestro ponente Jason Germán Méndez por su intervención. Como él lo mencionaba, los invitamos a que ingresen al enlace que está en el chat para que puedan hacer las preguntas que tienen pendientes y que de pronto no se alcanzaron a responder el día de hoy. Por otro lado, los invito a que el día de mañana ingresen nuevamente a los enlaces de las ponencias del día 1 de junio de 2015. De pronto las personas que se hayan perdido estas ponencias ya estarán en línea para que puedan verlas y asimismo participar en los foros. Invitamos a nuestros participantes a que se unan el día de mañana, 2 de junio de 2015, al día número 2 de este quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. El método será lo mismo, deben ingresar al auditorio o al aula virtual y allí picar en los enlaces para ingresar a las diferentes ponencias.